En julio, un sorteo había escogido a la Universidad de Blackwell como la anfitriona del banquete de otoño. El resultado era relativamente bueno para los zorros, ya que Blackwell estaba solo a 4 horas de distancia. Pero ninguno se sentía afortunado cuando subieron al autobús el sábado. Entraron en la interestatal con 13 personas a bordo. Los zorros, los 2 adultos y los acompañantes de Aaron y Nikki. Nikki había invitado a Jim, de su clase de improvisación, y Aaron había reunido el coraje al fin para pedírselo a Caitlin. Neil no le dio demasiada importancia hasta que empezó a ver cómo el dinero cambiaba de manos entre sus compañeros. Al parecer, Caitlin era el sujeto de 2 apuestas entre los zorros, si Aaron iba a invitarla o no, y cuál sería la reacción de Andrew. Esto último era lo que más le interesaba a Neil. Andrew estaba colocado, pero no le dirigió ni una sola sonrisa a Caitlin. Cuando miraba en su dirección, lo hacía a través de ella, como si ni siquiera estuviera allí. Se suponía que el banquete era un evento de 2 días, para poder justificar los costes y el transporte de los equipos más alejados, pero los zorros habían votado por unanimidad que se marcharían el sábado por la noche. 6 horas interactuando con los equipos que se habían dedicado a burlarse de ellos a la menor oportunidad en las noticias eran más que suficientes. Según Dan, habían pocos jugadores lo bastante maleducados como para instigar un conflicto en un evento organizado por la CRRE. Pero eso no tranquilizó a Neil. A él no le preocupaban los 3 equipos en busca de Gretzky, sino una única persona despreciable. Intentó mantener la calma, pero Kevin empezó a perder los nervios en cuanto pasaron el primer cartel de salida hacia Blackwell. Neil lo escuchó respirar entrecortadamente, mientras Kevin intentaba con todas sus fuerzas mantener un ataque de pánico a raya. Aquello no hacía más que minar sus propios esfuerzos por no ponerse histérico. Enfrentarse a Rico no era lo único que Kevin temía. En 20 minutos estaría cara a cara con su antiguo equipo al completo. El entrenador de los Cuervos, Tetsuji Moriyama, había acogido a Kevin tras la muerte de su madre. Lo había criado para que se convirtiera en una estrella, pero nunca había permitido que olvidara que no era más que un objeto valioso en posesión de Rico. Neil no sabía mucho más acerca de aquel hombre. La única vez que Kevin lo llegó a mencionar, su boca lo había traicionado y se había referido a él como el amo. Después de eso, Neil no necesitaba saber nada más. Blackwell apareció poco a poco en la distancia, pero no tardaron en localizar los 2 estadios. El de fútbol americano y el de Exi estaban en puntos opuestos del campus, enmarcándolo como 2 sujetalibros gigantes. ¡Ey! Dijo Andrew, haciendo que Neil dejara de prestar atención a las vistas. Te vas a romper algo si sigues respirando así, Kevin. Neil se giró para poder mirar hacia atrás. Andrew estaba de pie, inclinado sobre el respaldo del asiento de Kevin, con los brazos cruzados apoyados en este para poder mirarlo desde arriba. Kevin tenía una rodilla aferrada contra el pecho y el rostro escondido en el codo. Los nudillos de la mano, cerrada en un puño, se le habían puesto blancos. Neil dudaba que sus temblores se debieran al traqueteo del autobús. Mírame, dijo Andrew. Todo va a ir bien. ¿Me crees, verdad? Te creo, dijo Kevin. Su voz sonaba tirante a pesar de estar amortiguada por su brazo. Mentiroso. Se rió Andrew y se inclinó hacia adelante para poder mirar a través de la ventana de Kevin. No fueron los primeros en llegar, pero tras contar los autobuses, vieron que tampoco eran los últimos. Neil no pudo evitar clavar la mirada en los 3 autobuses negros estacionados en medio del aparcamiento. El único rastro de color era una mancha granate alrededor de la silueta de un cuervo. Weimar aparcó tan lejos de los autobuses de la Edgar Allan como pudo. El entrenador sacó la llave del contacto, agarró la bolsa de viaje de Abby y dirigió la mirada al final del autobús. «¡Todo el mundo fuera!», dijo, y los veteranos obedecieron, bajando del autobús conforme fue pasando por sus filas. Aaron y Nikki esperaron a que hubiera llegado al final del pasillo antes de salir con sus invitados. Neil se quedó en su sitio. Weimar sacó una botella de vodka de la bolsa y la dejó al lado de Kevin. «Tienes 10 segundos para inhalar tanto como seas capaz. Te estoy cronometrando. Venga». Era preocupante la cantidad de alcohol que podía beber una persona cuando necesitaba algo en lo que apoyarse emocionalmente. Weimar tuvo que arrancarle la botella de entre las manos cuando se acabó el tiempo. Kevin se pasó una mano por la boca y miró por la ventana. Desde allí no podía ver los autobuses de los Cuervos, pero la expresión en su rostro indicaba que no le hacía falta. El entrenador clavó la mirada en Neil y este dejó de retrasar lo inevitable. Dejó a Kevin en sus poco ortodoxas manos y bajó del autobús. Abby abrió el maletero para que pudiera sacar la ropa que había tirado para cambiarse. Nikki ya tenía en la mano la bolsa de Neil y se la pasó cuando éste se acercó. Neil intentó evitar estrujarla para no crear arrugas. Andrew bajó del autobús seguido de Kevin y Weimar. El entrenador le devolvió la bolsa a Abby.
Esperó a que Kevin y Andrew hubieran recogido su ropa y cerró el autobús con llave. Los guardias de seguridad de la entrada los observaron acercarse con curiosidad y marcaron su llegada en una lista. Uno de ellos se quedó en la entrada mientras el otro los escoltaba hasta los vestuarios. El Madison estaba utilizando el vestuario local en estos momentos, por los que los zorros tuvieron que rodear todo el estadio hasta el de visitantes. Cuando hubieran terminado de cambiarse, el alcohol ya había hecho su efecto en Kevin, que tenía un aspecto mucho más estable al salir del vestuario detrás de Andrew. A jugar por las miradas nerviosas que Nicky no paraba de lanzarle, no estaba seguro de que la calma fuera a durar demasiado. La de fe de Neil en que Kevin pudiera aguantar él solo era casi inexistente, pero tenía que confiar en que la presencia de Andrew bastaría. Uno de los armarios de materiales de la sala principal tenía un cartel con las palabras «Estatal de Palmetto». Guardaron sus pertenencias en él y Weimar se guardó la llave de la puerta. El entrenador los contó en un momento y analizó a Kevin con la mirada. No dijo nada, pero miró a Andrew y él respondió con una sonrisa. Weimar asintió y se volvió hacia Neil. «Tú», dijo, «intenta comportarte esta vez. No busques pelea con Rico». «Sí, entrenador». Weimar parecía escéptico, pero no discutió. Pues vamos. El silencio en el estadio era espeluznante. Todos los recién llegados estaban ya en la cancha. Había colchonetas cubriendo el suelo para evitar que las mesas y sillas rayaran la madera. Las luces estaban encendidas, pero el marcador permanecía apagado. Neil creyó oír música, aunque no estuvo seguro hasta llegar al círculo interno. 14 equipos implicaban la presencia de 250 jugadores, más otras 90 personas más o menos entre trabajadores e invitados. Neil nunca había visto a tanta gente en una cancha de Exi. Seguía habiendo espacio de sobra para pasar entre las mesas, pero odiaba ver cómo se usaba una cancha para algo así. Weimar abrió la puerta e hizo entrar a sus zorros. Había un pequeño grupo de entrenadores esperando justo en la entrada. Uno de ellos tomó un megáfono y anunció la llegada del equipo. Las conversaciones se acallaron en la cancha y las sillas crujieron cuando los jugadores se giraron para mirarlos. Weimar le hizo un gesto a Dan para indicarles que siguieran adelante y se separó de ellos para unirse al resto de entrenadores. Abby se quedó con él tras dirigirle una última mirada pensativa a Kevin. Las mesas tenían asientos asignados. Habían carteles de papel en los respaldos de las sillas con los colores de cada equipo y sus mascotas. No tuvieron que buscar mucho antes de encontrar la pequeña fila de asientos naranjas. Los cuervos fueron aún más fáciles de localizar. Ambos equipos estaban sentados en la misma mesa, uno enfrente del otro. «Me cago en todo», dijo Dan, bajito, pero con suficiente fuerza como para que Neil lo entendiera sin problemas. A pesar de todo, tenía que reconocer su entereza, porque Dan no se detuvo en su camino hacia los asientos. «Menudo cliché», dijo Andrew. Parecía casi encantado con aquel giro de los acontecimientos. «Puede que esto sea divertido después de todo. Venga, Kevin. No los hagamos esperar». La sangre había huido por completo del rostro de Kevin, pero siguió andando, pegado a Andrew. Neil los contó y se dio cuenta de que los cuervos no habían traído invitados. Tampoco habían traído consigo ni una pizca de color. Los 22 iban vestidos de negros de pies a cabeza. Los hombres llevaban camisas y pantalones idénticos y las dos mujeres se habían puesto el mismo vestido. Incluso estaban sentados en la misma postura, todos con el codo derecho sobre la mesa y la barbilla apoyada en la mano. Cualquier otro equipo habría tenido un aspecto ridículo, pero los cuervos conseguían resultar imponentes. «Rico», dijo Dan, retirando la silla colocada justo enfrente. «Dan Wills». Rico extendió una mano para apretar la suya de la forma más condescendiente que Neil había visto en su vida. Estiró el brazo y dejó la muñeca floja, como si fuera una noble esperando que un súbdito le besara los nudillos. Deseó que Dan lo ignorara, pero tomó la mano y la apretó. Cuando lo soltó, Rico esbozó una sonrisa. «Ya sé quién eres», dijo. «¿Y quién no? Eres la chica que ha conseguido ser capitana de un equipo de primera. He de admitir que lo has hecho bastante bien teniendo en cuenta vuestras limitaciones». «¿Qué limitaciones? ¿Quieres que te haga una lista?», preguntó Rico. «El evento solo dura 2 días, Genesis». Neil no reconoció el nombre, pero por lo visto, Matt sí. «Cuidado, Rico», dijo con fiereza. Dan le tocó el brazo para calmarlo y se sentó. Los veteranos tomaron sus asientos a cada lado de ella, con Allison situada entre René y Matt. El grupo de Andrew se colocó a su derecha en el mismo orden que en el autobús. Neil estaba más cerca de Rico, de lo que le habría gustado, pero el hecho de que hubiera un par de personas entre ellos lo reconfortaba un poco. Por desgracia, Rico no era el único problema. El joven sentado a su derecha se levantó en cuanto los zorros se hubieran asentado y avanzó por detrás de su propio equipo hasta estar frente a Neil. Con un toque de 2 dedos en el hombro de la chica que había delante, ésta se levantó y fue a sentarse a la silla que acababa de quedar vacía. El desconocido ocupó el asiento contrario a Neil. En ese momento, los cuervos rompieron sus posiciones, pero solo para recostarse en sus asientos al unísono. El único que aún tenía la espalda recta era Rico, y el nuevo compañero de mesa de Neil,
que se inclinó hacia adelante para mirarlo como si lo reconociera. Neil no lo conocía a él, pero no tuvo que preguntar quién era. El número 3 tatuado en su pómulo izquierdo indicaba que solo podía tratarse de Jean Moreau. Era el defensa titular de los Cuervos y, en teoría, un viejo amigo de Kevin. Hoy no había ni rastro de amigabilidad en su rostro. «Me resulta familiar», dijo Jean con su marcado acento. «Probablemente el programa de Katie, si lo viste», dijo Neil. «Ah, tienes razón. Será de eso. ¿Cómo te llamabas? ¿Alex? ¿Stefan? ¿Chris?» Por un instante, Neil creyó que se había caído de la silla. El universo se desplomó bajo sus pies y se llevó su estómago consigo. Un segundo, o un minuto, o una eternidad después, se dio cuenta de que no se había movido en absoluto. Ni siquiera estaba respirando. Durante los 8 años que llevaba huyendo, Neil había estado en 16 países y había llevado 22 nombres. Escuchar uno de boca de Jean no habría significado nada, pero 3 no era una coincidencia, era una amenaza. Andrew lo había advertido de que Rico descubriría su rastro sin importar lo bien que su madre lo hubiera ocultado. Neil había temido que aquello ocurriera, pero no había querido creer que fuera posible. Su propio padre a veces tardaba años en descubrirlos. Era imposible que Rico lo hubiera conseguido en tan solo 2 semanas. Obligar al aire a entrar de nuevo en sus pulmones fue lo más difícil que Neil había tenido que hacer jamás. Era un milagro que fuera capaz de aparentar que respiraba con normalidad cuando tenía la laringe colapsada. Neil, ¿en serio? Jean ladeó la cabeza como si así pudiera observarlo mejor. «No tienes cara de Neil. Díselo a mi madre», dijo Neil. «Fue ella quien me lo puso». «¿Y cómo está tu madre, por cierto?», preguntó Rico. Neil contempló sus ojos oscuros y sintió que se moría. Quizás habría contestado, pero Dan se le adelantó. «No fastidies a mi equipo, Rico. Este no es el momento ni el lugar», dijo, molesta. «Solo intentaba ser educado», respondió este. «Aún no me has visto cuando intento fastidiar a alguien». Jean miró a Kevin. «Hola, Kevin». «Jean», respondió Kevin en voz baja. Jean sonrió de manera perezosa, pero sus ojos grises estaban llenos de hielo ceniciento. No tenían nada más que decirse, pero se sostuvieron la mirada sin pestañear. Andrew perdió el interés enseguida y se inclinó hacia adelante. «Jean», dijo. «Oye, Jean. Jean Valjean. ¡Ey, oye! Hola». Jean resopló irritado, pero acabó por mirarlo. Andrew extendió una mano y Jean fue lo bastante incauto como para aceptarla. Los nudillos de Andrew se tornaron blancos al estrujársela. Jean no fue capaz de ocultar del todo una mueca de dolor y la expresión relajada de su rostro dio paso a un ceño fruncido. Andrew solo sonrió aún más al verlo. «Yo soy Andrew. No nos conocemos todavía. Por lo cual doy gracias», dijo Jean. «Los zorros en general son una vergüenza para el Lexi de primera división, pero tu mera existencia es imperdonable. Un portero al que no le importa si marcan en su portería no tiene ningún derecho a tocar una raqueta. Deberías haberte quedado en el banquillo como la estrategia publicitaria que eres en realidad». «Eso está un poco fuera de lugar, ¿no crees?», dijo René. La chica que ahora estaba sentada a la derecha de Rico se rió. «Si alguien así te ha sustituido en la portería, debes de ser penosa. Estoy deseando ver uno de vuestros partidos. Seguro que es muy entretenido. Nos lo tomaríamos como un juego de beber, pero no queremos acabar con un coma etílico». «Ya, eso sería una desgracia», dijo Dan con la voz cargada de sarcasmo. «Es la primera vez que nuestros equipos se conocen», dijo René, en apariencia completamente inmune a las palabras maleducadas de la joven. «¿De verdad tenemos que empezar con tan mal pie? ¿Por qué no? A vosotros se os da mal todo», dijo la chica. «¿De verdad os la pasáis bien siendo tan desastrosos? Creo que nos lo pasamos mejor que vosotros». «Sí», dijo René. Neil podía oír la sonrisa en su voz. No comprendía cómo era capaz de mantener aquel tono amigable. Él sentía el miedo como una bola de hielo en el estómago, pero escuchar las burlas de los cuervos estaban consiguiendo derretirla. Mantener la boca cerrada y no intervenir en la conversación requería más fuerza de voluntad de la que podía poseer. Cuanto más tiempo pasaba sentado en silencio, más difícil era. Neil deseó por un momento haber heredado la paciencia de su madre en lugar del temperamento de su padre. «Pasárselo bien es cosa de críos», dijo Jean, apartando la mirada de Andrew. Si pensaba decir algo más, lo olvidó al ver a René. Andrew le soltó la mano mientras estaba distraído, pero Jean tardó otro instante en retirarla. Rico apenas se movió, pero Neil era tan consciente de su presencia que no le pasó desapercibido. A Jean tampoco, a juzgar por la velocidad con la que volvió a encontrar las palabras. «A este nivel lo que cuenta es la habilidad, cosa de la que tu equipo carece por completo. No tenéis derecho a jugar con nosotros». «Entonces no deberías haberos cambiado de distrito», dijo Matt. «Nadie quiere que estéis aquí. Os habéis apropiado de algo que no os pertenece», dijo uno de los cuervos. «Os habéis ganado esta humillación vosotros solos». «No nos hemos apropiado de nada», replicó Dan. «Kevin está aquí porque quiere». La cuervo sentada frente a René se rió.
¿De verdad crees eso? Kevin se unió a vosotros porque alguien tenía que enseñaros lo que es el éxito como Dios manda. Si hubiera seguido como entrenador asistente, quizás habría aprendido a asimilar vuestros fracasos. Ahora que juega con vosotros, te aseguro que no aguantará hasta el final de la temporada. Nosotros nos conocemos a Kevin mejor que vosotros. Sabemos lo mucho que le irrita la incompetencia. Nosotros también lo sabemos, dijo Aaron. No es que se guarde su opinión precisamente. Kevin fue capaz de volver a hablar por fin. Ya saben lo que pienso, pero las palabras no bastan. Hace falta un compromiso mayor para arreglar un equipo que necesita tal cantidad de trabajo. No me digas, dijo Jean. Sonaba como una orden. Te aconsejo que reconsideres nuestra oferta antes de que la retiremos para siempre, Kevin. Esa mascota tuya es y siempre va a ser un peso muerto. Es hora de que... ¿Qué? Andrew se volvió hacia Kevin con los ojos como platos. ¿Tienes una mascota y no nos lo habías dicho? ¿Dónde la tienes? Jean lo miró durante un instante, irritado. No me interrumpas, Anónimo. Neil oyó a Nicky emitir un ruidito agudo y ofendido, pero Andrew sonrió ante el extraño insulto. Te llevas un punto por intentarlo, pero no te esfuerces demasiado. Te voy a dar un consejo, ¿te parece? Si alguien ya ha tocado fondo, no puedes hundirlo más. Solo consigues malgastar tu tiempo y el mío. Ya basta. Dan chasqueó los dedos en su dirección. Dejadlo ya. Esto es un evento organizado por el distrito y aquí hay 20 oficiales. Hemos venido a pasar un buen rato, no a pelearnos. Si no tenéis nada bueno que decir, mejor no digáis nada. Lo digo por ambos equipos. ¿Por eso el novato está tan callado? Rico señaló a Neil. ¿Por qué no tiene nada bueno que decir? Déjalo en paz, dijo Matt. La última vez que nos vimos no le faltaban ganas de hablar, dijo Rico. Puede que fuera solo un numerito para las cámaras. ¿Hola? Te estoy hablando. ¿De verdad piensas ignorarme? Nicky le clavó los dedos a Neil en el muslo por debajo de la mesa en un esfuerzo mudo y desesperado por recordarle que no abriera la boca. Este dejó marcas en forma de media luna en el dorso de la mano de Nicky con las uñas y contó hasta 10. Solo había llegado hasta el 4 cuando Rico habló de nuevo. Vaya, un cobarde, dijo, exagerando su decepción. Igual que su madre. Neil dejó de contar. ¿Sabes qué? En realidad lo entiendo, dijo Neil. Tiene que ser súper difícil que te críen como una superestrella. Ya sabes, eso de ser solo una mercancía en vez de un ser humano y el hecho de que ni una sola persona de tu familia considere que vales una mierda fuera de la cancha. Seguro que es durísimo. Kevin y yo hablamos a menudo de los traumitas que tienes con tu padre. Neil, susurró Kevin desesperado. Neil lo ignoró. De verdad que entiendo que ni ese desequilibrado mental que tienes ni tus delirios de grandeza son culpa tuya. Y ya sé que eres físicamente incapaz de mantener una conversación decente como haría cualquier ser humano normal, pero no creo que sea responsabilidad de los demás aguantar tus mierdas. Hay un límite para las cosas que podemos perdonarte, porque nos das pena, pero ya hace como 6 insultos que lo has superado. Así que, por favor, cierra la boca de una puta vez y déjanos en paz. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. Los cuervos abandonaron sus poses simétricas y miraron a Neil, anonadados. La expresión de Rico habría sido capaz de congelar el infierno. Pero Neil estaba demasiado furioso como para sentir miedo. Ya tendría una crisis nerviosa más adelante. Ahora mismo se inclinó hacia adelante para mirar a Dan, que estaba sentada con el rostro entre las manos. He dicho por favor, Dan. He intentado ser amable. Matt, dijo esta, casi atragantándose con el nombre. Matt, el entrenador. Ve a buscar al entrenador. Matt se alejó tan rápido como pudo. No puedes decir algo así, dijo Jean. Neil no pensaba mirarlo, pero el horror en su voz superaba con creces la ira. Él no debería haberme pedido que participara en la conversación. Yo estaba a la mar de contento aquí sin decir nada. Jean se giró hacia Kevin y habló en francés, furioso y a toda velocidad. ¿Qué coño está pasando? Su bocaza es un defecto con el que estamos aprendiendo a convivir, dijo Kevin. Convivir, repitió Jean, como si la idea en sí misma le resultara ofensiva. No. Tendrías que haberlo puesto en su sitio hace 2 semanas cuando se pasó de la raya por primera vez. Confiábamos en que lo castigarías como se merece. ¿Por qué no conoce el lugar que le corresponde todavía? Neil no forma parte de los tejemanejes de Rico, dijo Kevin. Es un zorro. ¡No es un zorro! ¡Qué curioso!, dijo Neil en francés. Jean no esperaba que pudiera entenderlos y lo miró, sorprendido. Estoy bastante seguro de haber firmado un contrato con la Universidad Estatal de Palmetto. Un contrato no cambia nada, dijo Jean. ¿Olvidas quién te compró? ¿Comprarme?, repitió Neil. Nadie me ha comprado. Kevin frunció el ceño, desconcertado. ¿De qué estás hablando, Jean? Este tenía pinta de haberse tragado una roca. No lo sabes. Intentó decirlo en tono acusador, pero no lo consiguió del todo. Los miró a ambos, incrédulo. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Por qué ibas a ficharlo si no, Kevin? Tiene potencial, dijo él. La carcajada de Jean estaba teñida de histeria. Que Dios se apiade de vosotros, necios.
porque nadie más lo hará. No soy capaz de concebir cómo habéis aguantado con vida tanto tiempo siendo tan rematadamente estúpidos. La voz de Weimar casi consiguió que Neil se cayera de la silla del susto. ¿Qué coño está pasando aquí? Neil se dio cuenta de que tenía a Weimar justo detrás. Matt regresó a su asiento, pero no se sentó. Jin ignoró al entrenador. Se giró y dijo algo en un batiburrillo de japonés. Fuera lo que fuera, consiguió borrar al fin la expresión helada del rostro de Rico. Este clavó la mirada en Neil y en Kevin antes de contestar. Jin gesticuló, desesperado. Kevin los miró a ambos antes de decir algo en japonés con cautela. Weimar lo interrumpió antes de que pudiera terminar e hizo un gesto en dirección a sus zorros. ¡Arriba! Abby está hablando con los organizadores para colocaros en otra mesa. Neil no necesitaba que se lo dijeran 2 veces, pero no tuvo la oportunidad de alejarse demasiado. Jin se volvió hacia él antes de que hubiera terminado de echar la silla hacia atrás y le hizo un gesto para que lo escuchara. Habló en francés, a tal velocidad que Neil casi no lo captó, pero comprendió más de lo que le habría gustado. Rico requerirá tu presencia más tarde durante unos minutos, dijo. Te sugiero que aceptes si no quieres que todo el mundo sepa que eres el hijo del carnicero. Oír el nombre de su padre, en voz alta, fue como recibir una patada en el pecho. El sonido que emitió Kevin a su lado fue aún peor. Neil reaccionó sin pensar, empujando a Kevin con una mano en el torso para alejarlo todo lo posible de la mesa. Kevin trastabilló y estuvo a punto de caerse. Neil no lo miró, pero no pudo evitar oír su voz áspera. No es cierto. Cállate, dijo Neil, pero no sabía a quién de los dos se refería. Ni una palabra más. Sal corriendo, dijo Jin. Es lo mejor que se te da, ¿no? Weimar se quedó para lidiar con él. Edgar Allan y los zorros se largaron como si sus vidas dependieran de ello. La gente los observó con curiosidad mientras cruzaban la sala hasta Abby, pero ellos estaban demasiado centrados en Neil y en Kevin como para notarlo. Abby y el entrenador de Blackwell los acompañaron a su nueva mesa. Los entrenadores iban a cambiarles el sitio. Aquello colocaba a los zorros en la periferia del evento, pero Neil dudaba que a nadie le importara. Se sentaron en el mismo orden que en la mesa anterior, pero Kevin lo hizo de lado para poder mirar a Neil. Le agarró la barbilla con dedos de acero y le giró la cara para que le encarara. Él quiso resistirse, pero ya no habría razón para hacerlo. Observó a Kevin y esperó a que lo reconociera. Una vez lo hizo, su expresión se llenó de un miedo nauseabundo. Neil apretó las manos por debajo de la mesa para que nadie viera cómo le temblaban. Kevin abrió la boca, pero Neil no quería escucharlo. No sabía qué iba a decir y, lo que era aún más importante, no sabía en qué idioma pensaba hacerlo. Se adelantó, hablando en voz baja en francés, con la voz cargada de tensión. No, Kevin, aquí no. Hablaremos mañana. Kevin dudó. ¿Lo sabe Andrew? Solo en parte, dijo Neil. No sabe cómo me llamo. ¿Sabe quién eres? He dicho que no. Se deshizo de su agarre con esfuerzo. No vamos a hacer esto aquí. Kevin se le quedó mirando durante un par de segundos y se levantó tan rápido que estuvo a punto de llevarse la mesa entera por delante. Abby estaba a su lado en un instante con el rostro arrugado por la preocupación. Kevin parecía incapaz de pronunciar palabra, pero le indicó que lo siguiera con un gesto y fue hacia la puerta. Abby empezó a ir tras él, pero se detuvo, dividida. Ve, Abby, corre. Andrew le espantó con ambas manos. Tráelo de vuelta cuando esté borracho. Nosotros cuidaremos de Neil. ¿Verdad, Neil? A Neil se le había acabado las palabras hablando con Kevin, así que se limitó a sentir. Abby fue tras Kevin, pero buscó la mesa de los cuervos con la mirada. Neil vio cómo se despedía con la mano y siguió el gesto hasta Weimar. Este iba camino de la mesa de los zorros con una expresión tormentosa en el rostro. Neil apretó aún más las manos e intentó reprimir los temblores. Neil, dijo Dan, mientras ocupaba el asiento de Kevin entre él y Andrew. ¿Estás bien? ¿A ti te parece que está bien?, preguntó Andrew. Dan lo fulminó con la mirada, pero él sonrió como si su furia lo impresionara en absoluto. Se aferró al borde de la mesa y se echó hacia atrás hasta balancear la silla sobre las patas traseras. Así podía mirar a Neil sin que Dan se interpusiera. Este le devolvió la mirada porque no se veía capaz de enfrentarse a nadie más en aquel momento. Andrew se cubrió el lateral de la boca con una mano, pero no se molestó en susurrar. Te lo dije. Sienta el culo, Minjar, le espetó el entrenador, colocándose tras la silla de Dan. Andrew suspiró de forma exagerada y dejó caer la silla al suelo. Weimar se volvió entonces hacia Neil. ¿No me habías dicho que no ibas a buscar pelea? Nikki habló desde el otro lado. En defensa de Neil, no estoy hablando contigo, lo interrumpió Weimar. Neil, dime qué ocurre. En su cabeza, Neil ya estaba contando los pasos que los separaban de la libertad. Sus nuevos asientos los colocaban al lado de la puerta de la cancha. Solo tendría que cruzar el círculo interno y atravesar los vestuarios. La verja que rodeaba el estadio estaba cubierta de alambre de espino para evitar el vandalismo y los robos, pero podía marcharse por el mismo sitio por el que habían llegado. Lo que no tenía forma de saber era si los guardias lo dejarían pasar,
Un joven con ropa arreglada huyendo a la carretera de un evento público resultaba sospechoso. Si tuviera una excusa para salir, como ir al autobús en busca de Kevin y el vodka, podría reservar fuerzas hasta haber dejado atrás a los guardias. Después solo tendría que encontrar un taxi, porque hacer autostop sería demasiado lento esta vez. Tenía que llegar a la estatal de Palmerton y sacar los papeles de la caja fuerte. Necesitaba el dinero y los contactos. Quizás había llegado el momento de llamar a... El plan de huida se detuvo de pronto en su cabeza. Separó las manos y apretó una contra el bolsillo. Sintió la forma de su teléfono a través del algodón. «Neil, si necesitas salir de aquí, dilo», dijo Weimar. «Abby puede llevarte a alguna parte hasta que sea hora de irnos. Sal de aquí y toma un poco de aire». Era la oportunidad perfecta, pero Neil no podía aprovecharla. Si lo hacía, se marcharía y no volvería jamás. Huir no era fácil, pero era menos complicado que confiar en Andrew. Aún así, Neil recordó el paso de una llave en la palma de la mano, el metal caliente debido a la temperatura corporal de otra persona. Recordó la promesa de Andrew de superar aquel año con él. «No», dijo, recuperando por fin la voz. «Sabía que esto iba a pasar. Eso es lo que no estaba preparado. Estoy bien». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Weimar. Neil levantó la vista. La expresión cansada del entrenador indicaba que la sorpresa de Neil resultaba obvia en su rostro. Por un instante se sintió culpable, aunque no sabía muy bien por qué. Se deshizo de aquel sentimiento tan rápido como pudo. Tenía demasiadas cosas en las que preocuparse y demasiadas emociones como para lidiar con algo que le resultaba tan ajeno como la culpabilidad. «No lo sé», dijo. «Cuando lo sepas, dímelo». «Sí, entrenador». La llegada de un nuevo equipo le sirvió como distracción. Kevin regresó al cabo de un rato, con mejor aspecto ahora que tenía una cantidad ingente de vodka en el cuerpo. Una vez hubieron confirmado la presencia de los 14 equipos, el entrenador de Blackwell pronunció un pequeño discurso sobre la temporada. Los camareros sirvieron la comida y los equipos la devoraron entre carcajadas dispersas. Era más fácil mantener la paz sin la presión de un partido. Solo tenía que evitar hablar de rivalidades y conflictos. Del grupo de entrenadores, 13 se habían cambiado de sitio para sentarse con los cuervos. Ahora los zorros tenían que charlar con la otra mitad. Fue más fácil de lo que Neil esperaba. Los entrenadores eran personas profesionales y, por lo tanto, no alardeaban de sus opiniones tan a la ligera. Dan y Kevin fueron los principales encargados de darles conversación. Ella con su entusiasmo contagioso y él con su actitud de borracho bonachón. Neil dio las gracias por ello. No quería hablar con nadie, pero de vez en cuando algún entrenador le preguntaba algo. Tras la cena, varios trabajadores despejaron la cancha. Las mesas tenían patas abatibles, así que las amontonaron de 3 en 3 junto a una de las paredes. Las sillas las colocaron unas encima de las otras, tan altas que amenazaban con derrumbarse. Con el centro de la cancha vacío, había espacio para organizar un par de juegos para que los equipos se mezclaran unos con otros. Neil sintió que algo se le revolvía por dentro, al ver cómo montaban una pista de béisbol temporal en un lugar que debería estar reservado tan solo para Lexi. A nadie más parecía importarle. Los equipos se separaron y se mezclaron conforme la gente buscaba algo con lo que entretenerse. Al otro lado, un equipo de altavoces empezó a emitir música popular del momento y la mitad de la cancha se convirtió en una pista de baile improvisada. «Adelante», dijo Weimar a sus zorros. «¿Divertíos o no? Me importa un comino, pero se acabaron las peleas, ¿entendido?» La mayoría de ellos no necesitaban que se lo repitieran. Dan y Matt se apresuraron en ir en busca de un equipo de voleibol. Aaron y Nicky tiraron de sus invitados hacia la pista de baile. Allison empezaba a tener mal aspecto, así que René la sacó de la cancha para que descansara un poco. Solo quedaban Neil, Andrew y Kevin. Weimar los miró. «¿No me habéis oído? ¿Tengo que repetirlo?» «Ay, entrenador». Andrew alzó los brazos y se encogió de hombros. «Ni te imaginas lo bien que nos lo estamos pasando ahora mismo. Es apabullante. Danos un momento para recuperarnos o nos va a explotar el corazón. Tenéis 30 segundos». Kevin esperó solo 20 antes de echar a andar con Andrew y Neil a sus espaldas. Poco a poco dieron la vuelta a la cancha, acercándose a todos los equipos excepto los cuervos. Daba igual lo que el resto de jugadores pensaran de los zorros. Kevin conseguía callar cualquier conversación solo con su presencia. No se esforzaba mucho por ser educado, pero consiguió controlar su tono condescendiente. Neil acabó apretando más manos de las que le habría gustado. Solo un par de personas lo intentaron con Andrew. Este se le quedó mirando, sonriente, hasta que se rindieron. No era divertido, pero sí interesante, y la presencia de Kevin hacía que algunos jugadores se emocionaran. Neil no se dio cuenta de cuánto llevaban hablando de partidos antiguos y de las ligas profesionales hasta que se giró y vio a Allison por el rabillo del ojo. Al mirar el reloj vio que llevaban casi 2 horas, dando vueltas. El evento acabaría dentro de 1 hora para preparar la larga jornada de mañana. Neil volvió a mirar a Allison. Estaba congelada en el borde de la pista de baile, con los brazos flojos a cada lado y el cuerpo medio girado hacia la cancha. Sin embargo, Neil se dio cuenta enseguida de que no estaba congelada del todo.
porque movía la cabeza como si siguiera algo con la mirada. Neil se giró y examinó la multitud en busca de aquello que había captado su atención. Tardó un par de segundos en darse cuenta de que los cuervos se acercaban. El equipo entero estaba cruzando la cancha hacia Kevin, colocados en forma de V, como una bandada de pájaros migrando hacia el sur. «Andrew», dijo Neil. «Oh, por fin», respondió este, dando un paso hacia adelante para colocarse junto a él. «Mira, Kevin, tenemos compañía». «Disculpadme». Kevin se dirigió a los chacales de Breckenridge con los que había estado hablando. Neil fue capaz de detectar la tensión en su voz, pero esperaba que a los chacales le hubiera pasado desapercibida. Kevin se colocó al otro lado de Andrew. Neil enterró las manos en los bolsillos para ocultar los nudillos blancos al apretar los puños. Rico se detuvo más lejos de lo que esperaba, pero comprendió el porqué enseguida. El resto de cuervos siguieron avanzando, invirtiendo la V hasta atrapar a los 3 zorros en su interior. Neil observó los rostros que los rodeaban y esperó a que alguien diera el primer paso. Cuando ocurrió, se trataba de la persona más inesperada. René apareció de la nada al otro lado de Kevin. Se enganchó a su brazo y le ofreció la mano que tenía libre a Jean. «Te llamabas Jean, ¿verdad? Yo soy René Walker. Antes no tuvimos oportunidad de hablar». La confusión rompió la máscara estoica de Jean, haciendo que pareciera más incómodo que otra cosa, pero le apretó la mano de todas formas. «Jean Moreau». «Neil Hosten», dijo alguien. Neil confió en que René podía cuidar de Kevin, y se giró para encarar al joven que había hablado. 2 chicos y una chica formaban un grupo a su izquierda. Uno de ellos le dedicó una mueca de desprecio en lugar de tenderle la mano. «Somos los delanteros titulares de los Cuervos. Queríamos saludarte para que vieras lo que es un equipo ofensivo de verdad». «Ofensivo en el sentido de que os gusta ofender a la gente, ¿no?». Matt se colocó al lado de Neil. La llegada de René podría haber sido una coincidencia, pero la de Matt no lo era. Neil supuso que Allison había avisado a los veteranos de la llegada de los Cuervos. «Matt Boyd, defensa titular de los Zorros», se presentó. «Soy el que os va a joder los goles en octubre. Encantado de conoceros». Le extendió la mano, pero no pareció sorprendido de que ninguno la aceptara. «Supongo que el placer es solo mío». «El placer te sobra, sin duda», dijo el delantero de los Cuervos, «dado que estás saliendo con una prostituta». «Un stripper», lo corrigió Dan, posicionándose al lado de Matt y rodeándole la cintura con el brazo. Los tacones que llevaba colgando en la mano se balanceaban al hablar. «Espero que seas lo bastante listo como para diferenciar ambas profesiones. Si no, me preocupan de verdad vuestros estándares académicos». Neil intentó no quedársela mirando. Habría descartado el insulto del cuervo como una mentira descartada si no fuera por la respuesta tranquila de Dan. Tardó unos segundos de más en recordar que ella misma le había dicho que cuando estaba en el instituto había trabajado por las noches para llegar a fin de mes. Había supuesto que se trataba de un puesto como reponedora en un supermercado o quizás como recepcionista en un hotelucho. No parecía el tipo de persona que toleraría que la cosificaran. Neil no solía escarbar en el pasado de la gente, pero aquella tenía que ser una historia interesante. «Genesis, ¿no?», dijo uno de los delanteros. «Un buen nombre para alguien tan feroz». «Nos hemos llevado un chasco al saber que no ibas a formar parte del entrenamiento de esta noche», dijo otro. «Estábamos deseando ver el espectáculo». La recorrió de arriba abajo con una mirada lenta y melosa. Era obvio que Matt se estaba conteniendo por los pelos para no partirle el cuello. Su autocontrol hasta que vio como Dan le clavaba los dedos en la cadera a modo de advertencia. No quería que nadie interviniera en sus batallas. Rodeó a Matt para pegarse al delantero. Este sonrió a Matt por encima de su hombro, se inclinó hacia adelante y respiró hondo contra su cuello. Dan le propinó un puñetazo en la entrepierna con los tacones. El cuervo retrocedió con un chillido inhumano. Sus compañeros hicieron una mueca y se alejaron de él. Apartaron la mirada a toda prisa mientras se doblaba por la mitad. «Sí, Genesis», dijo Dan, con la voz mucho más calmada de lo que Neil habría esperado después de que la trataran de aquella forma. «Una delicia si estás dispuesto a pagar el precio y una tortura a la mañana siguiente si no tienes cuidado. Lo siento, pero esta botella ya está reservada. Espero que te duela durante unos cuantos días, cabrón». No esperó a que le respondiera antes de darse la vuelta y pegarse al lado de Matt. Neil no sabía si aquel abrazo era una disculpa por no haberle dejado intervenir o un agradecimiento porque él le hubiera permitido solucionarlo sola. En cualquier caso, no consiguió que la rigidez abandonara los hombros de Matt. «¿Qué ha sido de eso de ser educados, Dan?». Neil no pudo evitar preguntar. Ella se rió. «Haz lo que digo, no lo que hago, novato». «Kevin Day», dijo una voz atronadora, y todos los cuervos se giraron. Neil siguió sus miradas hasta el hombre que ahora ocupaba el vértice del triángulo. El escalofrío que le subió por la espalda hizo que el vello de la nuca se le pusiera de punta. El entrenador Tetsuji Moriyama era sin duda el hombre más poderoso del mundo del Lexi, y no podía ser de otra manera, dado que él mismo había inventado el deporte junto a la difunta madre de Kevin, Kaylee Day. Hacía 30 años.
Había escogido la Edgar Allan personalmente como el hogar del primer estadio de EXI de la NCAA y llevaba desde entonces entrenando a los cuervos. Era el fundador del Comité de Reglas y Regulaciones del EXI, asesor del Comité Internacional y el dueño de 2 equipos profesionales. Era una leyenda. También un demonio, el tío abusivo de Rico y el hermano menor del jefe de la Yakuza Moriyama. «Amo», dijo Kevin, con la voz completamente tomada por el miedo. «¿Cuánto tiempo?» Moriyama hizo un gesto a sus cuervos y estos rompieron su formación por fin. Se colocaron entre los zorros. Un muro de trajes negros y rostros fríos. Neil perdió de vista a Matt y a Dan cuando los delanteros los movieron de un empujón. Apenas reparó en ello, más concentrado en observar a Moriyama y a Kevin. El primero tendió una mano y el segundo dejó caer su mano izquierda sobre ella, obediente. Moriyama la levantó para examinar las cicatrices pálidas e irregulares. «Carnicero», susurró alguien en francés. Neil se giró. Jin se había dado la vuelta en algún momento y colocado a sus espaldas. Hizo un gesto con la cabeza y Neil lo siguió hasta ver a Rico salir de la cancha. No se volvió para ver si alguno de los compañeros de equipo se habían percatado de su marcha y caminó a un paso casual hacia la puerta. Salió del círculo interno justo a tiempo para ver a Rico desaparecer en los vestuarios del equipo local. Respiró hondo para calmar sus nervios y lo siguió. Rico estaba comprobando que no había nadie más en el vestuario cuando entró. Neil aguardó junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, hasta que éste hubo terminado. Rico no tardó mucho y le hizo un gesto ineludible a Neil para que lo acompañara a la sala central. Casi era lo bastante grande como para albergar el vestuario de los zorros al completo y estaba llena de sofás a juego. Los huecos en el suelo estaban cubiertos con alfombras que mostraban a las mascotas de Blackwell, una liebre y las fotos del equipo llenaban las paredes. Rico examinó un par de fotografías antes de soltar un resoplido burlón. Se giró para encarar a Neil y ambos se miraron desde lados opuestos de la sala. Por fin, Rico sonrió. Era una mueca horripilante, pero no llegaba a ser tan horrible como las palabras que lo siguieron. «Nathaniel, ¿cuánto tiempo?» Neil sintió el miedo como algo denso y caliente en el pecho que apenas lo dejaba respirar. Rezó porque su rostro no lo traicionara, aunque sabía que era demasiado tarde. «Me llamo Neil. No vuelvas a mentirme. Las consecuencias no serán de tu agrado». Rico le dejó un segundo para contestar. «Imagina mi sorpresa cuando recibí los resultados. Tus huellas», explicó, su sonrisa tornándose burlona. «Katie dejó que me llevara tu vaso como souvenir. Solo tuve que darle a cambio una sonrisa y un beso. Parece ser que está hecha toda una saltacunas». Neil sintió cómo se le anudaba el estómago. Había aceptado un vaso de agua en el programa de Katie Ferdinand y no se lo había pensado 2 veces antes de dejarlo atrás. Había supuesto que el equipo del programa se encargaría. Su madre le habría dado una paliza de muerte si aún estuviera viva. Tanto tiempo y dinero invertidos en cubrir su rastro al garete solo porque se había puesto nervioso. «Explícame una cosa». Rico empezó a cruzar la sala a pasos lentos. «Jin dice que Kevin no sabía quién eras. Tras presenciar su reacción, casi puedo creérmelo. Lo comprendo, incluso porque sé lo ciego que llega a estar cuando hay EXI de por medio. Puede que hasta le perdone haberte escondido de mí, pero tú debes de saber quién eres. Así que siento una gran curiosidad por averiguar qué crees que estás haciendo». «Solo intento sobrevivir», dijo Neil, apretando tanto los brazos cruzados que creyó estar a punto de aplastarse los pulmones. Si hubiera sabido que nuestras familias tenían negocios juntas, nunca habría firmado el contrato. Rico se detuvo tan cerca que se estaban tocando, y Neil necesitó de todo su autocontrol para no apartarse. No se había dado cuenta hasta entonces de que eran de la misma altura. Los genes japoneses de Rico lo habían traicionado, al igual que a Neil los de su madre diminuta. Puede que Rico fuera bajo, pero irradiaba poder y una malicia letal. Los 5 centímetros de diferencia entre los delanteros parecían 50. «Mientes», dijo Rico. «Es la verdad». Neil detestaba el hilo de desesperación que se había colocado en su voz. «No quiero causarle ningún problema a tu familia. No quiero que tú causes problemas para la mía. Solo voy a estar aquí 1 año y luego me marcharé de nuevo, lo prometo». «No quieres causarle ningún problema a mi familia», repitió Rico, como si escucharlo por segunda vez hiciera que las palabras fueran más fáciles de comprender. «Ya le has costado a mi familia una fortuna considerable y has causado 8 años de problemas». «¿Cómo es posible?», preguntó Neil. «El dinero que me llevé era de mi padre». «Si crees que hacerte el tonto va a salvarte, te equivocas». «No me estoy haciendo el tonto». Se rindió por fin y dio un paso atrás. «Mi madre dijo que el dinero era de mi padre. Nunca me habló de vosotros. Si hubiera sabido que era vuestro, tu padre no tenía nada que fuera suyo». Estalló Rico. Neil no pudo terminar la frase. Se quedó mirando a Rico, anonadado. Este le sostuvo la mirada,
buscando el engaño en su rostro. Lo que encontró solo consiguió enfurecerlo aún más. Lo agarró por los hombros y lo estampó contra la pared. Neil se golpeó la cabeza con tanta fuerza que se hizo daño en los dientes. Me niego a creer que nunca te contó nada. Tanto tiempo a la fuga y nunca se te ocurrió preguntar ¿por qué? Neil lo miró como si estuviera loco. ¿Conoces a mi padre? No tenía que preguntar por qué. Le llegó el sonido de una puerta abriéndose desde el pasillo y Matt gritando su nombre. Apenas tardaría unos segundos en encontrarlo, pero fue tiempo suficiente para que Rico se inclinara hacia adelante. En un susurro cargado de veneno dijo: «No estabais huyendo de tu padre, Nathaniel. Huíais de su amo». La idea de que alguien podía ponerle una correa al carnicero era una locura. Mi padre no tenía un amo. Rico se apartó, dejando un espacio entre ellos justo a tiempo para que Matt entrara en la sala. Este le dedicó una mirada furiosa y fue a colocarse junto a Neil. «¿Qué está pasando aquí?» Neil lo ignoró. «No es cierto», insistió. Rico se señaló a sí mismo y esperó. Neil se le quedó mirando mientras su cerebro se negaba a encajar las últimas piezas de aquel rompecabezas. Lo que Rico sugería era imposible. El carnicero era uno de los criminales más importantes de la costa este. Tenía su sede en Baltimore, pero su territorio se extendía desde el D.C. hasta las afueras de Newark. Tenía un equipo de secuaces ferozmente leales y le guardaban las ejecuciones grotescas. Nadie le daba órdenes al carnicero. Pero la reacción de Rico no parecía falsa y no podía ganar nada mintiéndole, sobre todo teniendo en cuenta que Kevin le diría la verdad si lo hacía. Kevin iba a confirmar todo lo que Rico había dicho. Neil lo sabía y no estaba preparado para escucharlo aún. Si los Moriyama de verdad eran lo bastante poderosos como para tener controlado a alguien como el carnicero, Neil estaba tan hasta el cuello de mierda que prácticamente podían enterrarlo en ella. «No te creo», dijo, pero incluso él podía oír el miedo de su propia voz. «Que lo niegues es aún más irritante que tu ignorancia», dijo Rico. «Hablarás con Kevin en cuanto puedas y harás que te lo explique en términos sencillos, que ese pequeño cerebro tuyo sea capaz de comprender. Aprende cuál es tu sitio. No toleraré una falta de respeto de este nivel nunca más. ¿Entendido?» Neil ya estaba muerto. ¿Por qué no enterrarse a sí mismo? «Sí, entiendo que eres un gilipollas». Rico dio un paso hacia adelante con el rostro cargado de intenciones homicidas, pero Matt interpuso un brazo entre ellos. «Deja en paz a mi equipo, Rico. Si vuelves a montar bronca en el banquete, nos aseguraremos de que el CRRE no te deje jugar. Seguro que te encantará tener que explicarle a la prensa por qué estás en el banquillo». Rico ni siquiera miró a Matt. Mantuvo la vista clavada en Neil durante medio minuto hasta recuperar el control de su ira. Aquel destello de violencia no desapareció de sus ojos, pero su voz tenía un tono calmado al volver a hablar. «En el futuro vendrás a mí de rodillas y suplicarás mi perdón. Estoy deseando negártelo». Se dio la vuelta y se marchó. Matt no bajó el brazo hasta que la puerta se hubo cerrado a espaldas de Rico. Entonces se giró hacia Neil, con el rostro tenso por la furia y la preocupación a la vez. «¿Neil?» Neil estaba helado y sentía que el mundo entero estaba patas arriba, pero consiguió que su voz sonase normal. Se metió las manos en los bolsillos por si acaso le temblaban y se aferró a su teléfono con fuerza. «Creo que no le gustó mucho a Rico. ¿Debería sentirme decepcionado?» Matt miró hacia arriba como si estuviera rezando en busca de paciencia. «El entrenador te va a matar». «No si no se entera». «Esto es serio», dijo Matt. «Rico te ha tomado manía». «No solo a mí», dijo Neil. «Antes ha ido a por Dan». La expresión sombría de Matt indicaba que no se le había olvidado. «Puede intentarlo si quiere, pero solo conseguirá cabrearme a mí. Dan no se avergüenza de su pasado. Esto es distinto», dijo, señalando a Neil. «No sé qué te ha dicho Jean, pero Kevin ha tenido que ir a emborracharse para superarlo. Kevin no se ha puesto así por lo que ha dicho Jean», mintió Neil. «Ha sido por lo que he dicho yo. Le he dicho a Rico que Kevin y yo nos reíamos de él y no he dejado que Kevin se justifique con Jean. He hablado por él y no le he permitido negarlo. Básicamente he empeorado su situación, una barbaridad, pero no me arrepiento». Matt se rió. «Estás fatal, ¿lo sabías? Volvamos antes de que el entrenador se dé cuenta de que no estamos». Salieron de nuevo al estadio en busca de su equipo. Los cuervos se habían dispersado, probablemente porque ya no tenían que distraer a nadie ahora que Rico había vuelto con ellos. Dan y René estaban con Kevin y Andrew junto a una de las paredes. Allison se había unido a ellos, pero Aaron y Nikki seguían en la pista de baile. Neil buscó a Weimar con la mirada y lo encontró hablando con Moriyama en el centro de la cancha. «Oh, Neil ha vuelto», dijo Andrew. «No pensaba que fueras a hacerlo». Neil sacó un puño del bolsillo y abrió los dedos. Andrew observó primero el teléfono que descansaba en su palma y después lo miró a la cara. Neil no le devolvió la mirada, pero habló en alemán. «He tomado una decisión distinta esta vez». Andrew soltó una carcajada y se balanceó. Su sonrisa era tan amplia que podía verlo en su visión periférica.
Neil no esperaba que cambiara de idioma, porque lo más probable era que aquella conversación le resultara más entretenida con público, pero por ahora, Andrew estaba dispuesto a seguirle el juego. Qué interesante, qué inesperado. ¿Te ha dolido un poquitín? No tanto como me va a doler la conversación que tengo que tener con Kevin. Esta noche no. Andrew desechó la idea con un gesto de la mano. Te lo prestaré mañana. Neil guardó el teléfono y comprobó si los veteranos los estaban observando. Sabían que Matt le daría una explicación vaga más adelante, así que no se sorprendió cuando ni Dan ni René le preguntaron qué ocurría. En vez de eso, Matt lo miró a él y a Andrew. ¿Cuántos idiomas hablas exactamente?, preguntó. Un par, eludió Neil. ¿Quién es Anónimo?, preguntó a Andrew para desviar la atención. Ah, soy yo, dijo Andrew. Cuando entré en el sistema de acogida lo hice sin apellido, así que me llaman Anónimo. ¿Lo pillas? Porque no sabían de quién era. Se creen muy graciosos. Me cambié el nombre cuando me adoptaron. ¿No? Nicky dijo que os lo contó todo. Nicky solo había confesado aquel desliz porque se sentía culpable por haber desvelado tanta información. Neil supuso que eso significaba que el tema era más delicado de lo que Andrew era capaz de desvelar drogado. Así que respondió de manera poco concreta. Nos hizo un resumen. Andrew sonrió y se encogió de hombros. Neil se alegró cuando la conversación terminó, y aún más cuando sus compañeros no volvieron a sacar el tema de Rico. Al fin, llegó la hora de marcharse. Wilmer recogió su equipo, esperó a que se pusieran ropa más cómoda y los subió al autobús. Los demás se durmieron en cuestión de segundos, pero Neil se pasó todo el viaje pensando en Rico y en su padre.